La lluvia golpeaba con insistencia el alféizar de la ventana, como si alguien desde lo alto no dejara de recordar: estoy aquí, cerca. Escucha. Carmen, una mujer de 62 años, sabía distinguir no solo el sonido de la lluvia, sino también los silencios entre las gotas. En esos silencios habitaba la vida entera. La cocina olía a masa fermentada, tomillo y madera envejecida. La casa respiraba como un viejo amigo. En la cocina, una tetera silbaba suavemente en la vitrocerámica. En ese ambiente tan cotidiano, a Carmen le parecía que había encontrado la verdadera calma, simple y sincera. De repente, el móvil vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre Álvaro. Era su yerno. Ni su hija ni su nieta llamaban, sino él. Eso le resultaba curioso y un poco inquietante. «Hola», respondió con cautela Carmen. «Mamá, ¿estás en casa?» Su voz sonaba cansada, grave. Pensé en pasarme. Creo que el grifo de la cocina está goteando otra vez. Ella sabía que el grifo no goteaba, pero también sabía algo más. Los hombres necesitan excusas. Y Álvaro, serio y reservado como era, no vendría sin motivo. «Pasa», dijo, y notó como el corazón le dio un pequeño vuelco. Media hora después, la puerta chirrió al abrirse. En el umbral apareció un hombre alto, ligeramente encorvado, con una chaqueta mojada y una bolsa colgada al hombro. Se quitó las zapatillas deportivas con precisión militar, colocándolas perfectamente alineadas. Esa pequeña costumbre llamaba la atención. Sus movimientos tenían una disciplina interna, una contención que lo definía. «Hola», murmuró. «¿Me puedes pasar una toalla? Está en el radiador», respondió Carmen, y se dirigió a la cocina. Mientras él se secaba el pelo, ella lo observaba con disimulo. En otro tiempo, había mirado así a su marido, cansado pero suyo, cuando llegaba del trabajo. Un nudo se apretó en su pecho. Demasiados recuerdos vivían en su corazón, y respondían con facilidad a lo nuevo. Tomaron el té junto a la mesa. La tetera humeaba y una bandeja con empanadillas caseras reposaba al lado. Álvaro comía con cuidado, saboreando no tanto la comida como la posibilidad de sentarse en silencio. Contó sobre sus turnos nocturnos, una anciana con hipertensión, un niño con fiebre, llamadas interminables. Como enfermero de urgencias, su rostro había cambiado. Ahora parecía más serio, cansado, como si cada guardia dejara una sombra. «Todo está bien, mamá», dijo, aunque ahora que lo pienso, quizás no sea del todo cierto. Ella no discutió. «A veces, es mejor callar que sacar a la luz el dolor ajeno. Tus empanadillas saben como en la casa del pueblo», sonrió. «Recuerdo cuando nos ayudasteis cuando se acabó el gas. Aún conservo el hornillo», dijo Carmen, «viejo pero funciona». «A veces pienso que soy como ese hornillo». Álvaro le devolvió la mirada con una calidez rara y sincera. Ella la captó y sintió un cosquilleo en el pecho. No era peligroso, pero sí inquietante. Después vino el grifo. Resultó que sí goteaba. Álvaro se arremangó, mostrando brazos fuertes, fibrosos y seguros. Carmen se quedó junto a la toalla, como si la necesitara, aunque él lo hacía todo solo. Observó cada movimiento suyo, cada palabra, y comprendió que a su lado se sentía en paz. «Los turnos te están matando», susurró ella. «Estoy acostumbrado a no dormir», respondió encogiéndose de hombros. «Pero los ojos no mienten». Se quedó callado, como si quisiera decir algo y luego se arrepintiera. «Habla», le animó Carmen. «Soy como ese hornillo, ¿recuerdas?». Él esbozó una media sonrisa y dijo al fin: «A veces, tener la espalda en casa es más difícil que en el trabajo». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Ella no respondió, solo acercó la taza hacia él. Él la tomó, no solo agradeciendo el té. Cuando terminaron de arreglar el grifo, afuera comenzó una tormenta. La luz parpadeó y se apagó. La habitación quedó a oscuras, solo iluminada por destellos de relámpagos que dibujaban sombras en las paredes. Carmen sacó unas velas. Al volver, vio a Álvaro de pie junto a la ventana, su silueta alta y serena. Encendió una vela y la luz cálida los envolvió, encerrándolos en un círculo íntimo. «Curioso», dijo ella. «Antes le tenía miedo a la tormenta, pero ahora siento alivio». «¿Por qué?», preguntó él. «Porque hay alguien con quien compartir el silencio». Álvaro la miró fijamente, más tiempo y con más ternura que cualquier yerno debería mirar a su suegra.
pero no dijo nada, y ella tampoco. Solo acercó la vela hacia él, como si compartiera el calor. En ese instante, alguien llamó a la puerta. Era la vecina, Valeria, con un sobre en la mano. Carmen, susurró, el cartero acaba de traer esto. Está a nombre de Marina, pero la letra es manuscrita. Pensé que podría ser importante. Carmen tomó el sobre. El papel era grueso y ligeramente amarillento. Reconoció la caligrafía, familiar pero sin poder recordar de quién. El corazón le dio un vuelco, abrió la carta y comenzó a leer. Con cada línea su respiración se hacía más pesada. Marina, no sé cómo decírtelo. No somos culpables. No quiero romper tu familia, pero no puedo seguir siendo tu secreto. Alex, silencio, solo el crepitar de la vela. Álvaro la miraba tratando de entender. Valeria, comprendiendo que no debía interrumpir, se marchó rápidamente. Mamá, dijo Álvaro con voz temblorosa, ¿puedo sentarme? Ella asintió. Él se sentó. La carta quedaba entre ellos como un muro y a la vez como un puente. Ahora sabían que Marina ocultaba algo importante. Algo que podía cambiarlo todo. Yo no sabía nada, susurró Carmen, pero soy su madre, debo entender, respondió Álvaro con mirada serena y dolorosa. No nos precipitemos. Primero hablaréis vosotros. Después yo. Después todos juntos. Ella asintió, sintiendo que se avecinaba una conversación que cambiaría sus vidas. De repente, la luz volvió. La lámpara iluminó la mesa, la vela y la carta. Todo quedó demasiado claro. Álvaro se puso la chaqueta. Estoy aquí, dijo. Llamadme si necesitáis algo. Cuando se fue, la cocina quedó vacía, pero la carta seguía sobre la mesa acompañada por la sensación de que la vida anterior ya no existía. Carmen guardó el sobre en el armario, junto con viejas entradas y el hornillo. Hasta la conversación, se dijo. Luego tomó la toalla que Álvaro había usado. Estaba tibia. La apretó contra su pecho y cerró los ojos. En ese momento llegó un mensaje de Marina. Mamá, no esperes. Mañana Álvaro y yo iremos a casa. Tenemos que hablar. 3 puntos al final. En esos 3 puntos estaba toda su nueva vida. Carmen se acostó, pero no pudo dormir. Escuchaba la lluvia y pensaba, somos gente educada. Mantenemos la distancia. Pero también estamos vivos. Sabía que mañana comenzaría algo para lo que no estaba preparada, y la lluvia afuera ya no amenazaba, sino que susurraba, como si el mundo mismo dijera, veamos cómo termina esto. La mañana amaneció demasiado silenciosa. Para Carmen, el silencio era siempre más inquietante que el ruido. El ruido tiene una explicación, algo que lo provoca, pero el silencio flota en el aire como un vacío que pesa en la habitación. Despertó antes que el despertador, aunque no tenía prisa por levantarse. La pensión, las tareas domésticas, y las visitas esporádicas a su nieta eran ahora su rutina. Pero aquel día le esperaba una reunión que hacía latir su corazón más rápido que a una adolescente antes de su primera cita. Sacó del armario la carta y la leyó una vez más. La letra firme, segura, sin adornos innecesarios. Cada palabra golpeaba como un martillo. No quiero ser un secreto. No puedo hacerlo de otra forma. Perdóname si duele. Carmen se sentía una traidora. Sabía un secreto ajeno antes que marido y mujer lo pronunciaran en voz alta. Al mediodía, la puerta chirrió. La primera en entrar fue Marina, su hija. Su mirada tensa, las manos temblorosas. Detrás, Álvaro, tranquilo, pero con oscuridad en los ojos, se sentaron en la mesa. La misma mesa donde ayer compartían té y empanadillas. Mamá, comenzó Marina, queríamos hablar contigo. Carmen asintió, pero las palabras se le atragantaron. No podía ser la primera en hablar. Entonces Marina confesó, seguro que ya sabes algo. La vecina te trajo una carta ayer. La carta está aquí, pálida. Marina agarró la carta con manos temblorosas. Álvaro apretó los puños sobre sus rodillas, las articulaciones blancas, pero guardó silencio. Mamá, la voz de Marina se quebró, es verdad. Tengo a alguien. Alex, no quería que las cosas fueran así, pero así fueron. El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Carmen miraba a su hija, intentando ver a la niña que corría con trenzas por el patio. Pero frente a ella había una mujer adulta, extraña y cansada. Marina, dijo al fin, tienes un marido, una hija. ¿Cómo pudiste?
No fue planeado. Marina se cubrió el rostro con las manos. Empezó por accidente, y luego me di cuenta que vivía con Álvaro, pero no sentía nada. Con Alex es diferente. Aquellas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Carmen giró la mirada hacia Álvaro. Él estaba sentado recto, como si estuviese siendo interrogado, pero sus ojos mostraban una tormenta interna. Mamá, dijo con voz grave, lo supe ayer al leer la carta. No tengo palabras. Ella vio cómo su mundo se derrumbaba en ese instante, pero en lugar de gritar, de enfadarse, se controlaba. Eso era aún más aterrador que cualquier pelea. No quiero perder a Sonia, continuó. Por ella aguantaré mucho, pero así no puedo seguir. Marina levantó la cabeza. En sus ojos había un atisbo de desafío. Álvaro y yo somos extraños hace tiempo, solo vivimos juntos por Sonia. Alex está vivo. Con él me siento mujer. Aquellas palabras golpearon a Carmen con la fuerza de una tormenta. Entendió que su hija no sentía remordimientos. Había tomado una decisión, y ahora todo dependía de Álvaro. Él se levantó lentamente, con determinación. No haré un escándalo. Marina, si has elegido, dilo claro. He elegido, respondió ella con firmeza. Me voy con él. En ese instante, algo se rompió en el pecho de Carmen. Su familia se desmoronaba ante sus ojos, pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que sentía en lo más profundo de su alma. No le dolía la traición de su hija, sino la de Álvaro. Él recogió sus cosas rápido, casi en silencio. Sonia dormía en casa de la vecina, quizás eso fue un alivio. Antes de salir, Álvaro se detuvo en el pasillo y miró a Carmen, sus ojos rojos, pero la voz firme. Mamá, gracias por todo. No sé qué pasará, pero estaré cerca. Por Sonia. Por vosotros. Esas palabras quemaron más que la carta. Él se fue, llevándose consigo el último apoyo que Carmen tenía. En el apartamento quedaron solo mujeres, madre e hija, pero entre ellas se alzaba un muro. Mamá, no me mires así, dijo Marina con irritación. ¿Tengo derecho a ser feliz, y él? Preguntó Carmen en voz baja. Es fuerte. Podrá con todo, respondió Marina, girando hacia la ventana. Carmen comprendió que seguir hablando era inútil. Por primera vez, no reconocía a su propia hija. Aquella noche salió al patio. El aire estaba fresco tras la tormenta de ayer. Sentado en un banco, Álvaro sostenía un cigarrillo, aunque nunca antes había fumado. Al verla, apagó el cigarrillo de inmediato. Perdona, dijo sin poder contenerse. Ella se sentó a su lado. Guardaron silencio, las palabras sobraban. Los dos tenían el corazón dolorido, latiendo con la misma tristeza. ¿Cómo vivir ahora?, preguntó él al fin. Carmen no supo qué responder, solo sabía que en ese momento nació entre ellos un vínculo que no debía existir, un vínculo que ambos ocultarían, pero que ya estaba ahí. Puso la mano en su hombro. Él no se apartó, se sentaron juntos, y la noche los envolvió con su silencio. Dentro de Carmen solo resonaba un pensamiento. Somos gente educada. Mantenemos la distancia. Pero, ¿cuánto podremos aguantar? Los días siguientes transcurrían entre la rutina y la tormenta invisible que crecía en el ambiente. Carmen se mantenía firme, ocupándose de las tareas del hogar, cuidando de Sonia y dando pequeños paseos por el parque cercano. Las noches, sin embargo, eran un calvario de insomnio y pensamientos pesados. Marina casi no aparecía en casa, pasando horas con Alex, mientras en el apartamento reinaba un silencio extraño y pesado. Álvaro alquiló un pequeño piso en la calle paralela, pero cada tarde regresaba para ver a Sonia. Seguía siendo el padre atento, la recogía del colegio, ayudaba con los deberes y paseaba con ella por el barrio. Carmen observaba aquella escena con una mezcla amarga. Álvaro no desaparecía de sus vidas, estaba demasiado cerca. Una tarde, Sonia enfermó de repente. La fiebre subió rápido y la niña comenzó a llorar desconsolada. Carmen se asustó. Marina no respondía al teléfono y su móvil estaba apagado. Sin dudarlo, llamó a Álvaro. En menos de 10 minutos apareció en la puerta, sin palabras. Tomó a Sonia en brazos, la acomodó en el coche y se marcharon hacia el hospital. El médico diagnosticó un resfriado común, nada grave, pero Carmen no podía apartar la mirada de Álvaro. Él se sentó junto a la cama de su hija, sostuvo su manita pequeña y le susurró palabras tranquilizadoras. En su rostro se reflejaba el dolor de quien está dispuesto a soportar cualquier tormento por amor. Al regresar a casa, Sonia ya dormía plácidamente. Álvaro la arropó con cuidado,
Ajustó la manta y salió a la cocina donde encendió un cigarrillo. Carmen se acercó y, sin pensarlo, le quitó el cigarro de la boca. Deja eso, le dijo, no te sienta bien. Estrés, respondió él con voz corta. Perdona, ella guardó silencio, pero lo miraba como si lo viera por primera vez. En su mirada no había rencor ni enfado, solo cansancio y una extraña calidez. ¿Sabes?, dijo Álvaro de repente, a veces pienso que quizás soy yo el culpable. Que no le di a Marina lo que necesitaba. Carmen apretó los labios. No te tortures, respondió. Marina eligió su camino. Álvaro bajó la cabeza. Ella extendió la mano y le rozó la palma. Fue un gesto involuntario, demasiado personal, pero él no se apartó. Se quedaron así varios segundos, y aquel silencio habló más que 1000 palabras. Desde esa noche, todo cambió. Álvaro empezó a venir con más frecuencia. Formalmente, por Sonia, pero para Carmen fue un alivio. Cocinaban juntos, comentaban noticias, y a veces simplemente callaban, sentados en la cocina. Día a día, entre ellos surgía algo que daban miedo nombrar. Una noche, Álvaro llegó más tarde de lo habitual. Sonia ya dormía. Carmen le sirvió té y él se quedó en silencio un buen rato. Al fin dijo, ¿sabes? A menudo pienso que si tuviera una mujer como tú, nunca miraría a otra. Aquellas palabras cayeron como un rayo. Carmen quedó desconcertada. Su corazón latía con fuerza, hasta sentir un zumbido en las sienes. No digas eso, susurró. No es correcto, lo que me hicieron a mí no lo es, respondió él con calma. Y lo que siento por ti no puedo controlarlo. Ella se levantó y se acercó a la ventana, tratando de ocultar el temblor que sentía. Afuera, la lluvia caía con fuerza y las gotas vibraban contra el cristal. En el reflejo veía sus propios ojos, y en ellos estaba lo mismo que en los suyos. No podemos, dijo, pero su voz sonaba insegura. Él se acercó, deteniéndose a un paso. Lo sé, murmuró, pero dime la verdad. ¿Tú sientes lo mismo? Ella cerró los ojos. El silencio fue una confesión. Aquella noche no ocurrió nada, pero ambos comprendieron que la frontera había sido cruzada. Los días siguientes se convirtieron en un juego de miradas furtivas, roces accidentales y pausas prolongadas en las conversaciones. Marina aparecía cada vez menos en casa, y su ausencia dejó de importar. Ahora en el hogar solo estaban ellos dos y Sonia. Una tarde, la niña preguntó, «Abuela, ¿por qué papá vive con nosotros y mamá siempre está en otro sitio?» Carmen no supo qué responder. Álvaro se sentó a su lado y dijo, «Porque tu abuela y yo siempre estaremos contigo. Somos tu muro y tu escudo». Sonia sonrió y abrazó a ambos. En ese instante, Carmen sintió que ya eran una familia. Extraña, secreta, pero real, y cuanto más tiempo pasaba, más fuerte crecía ese sentimiento que ambos temían nombrar. Marina seguía durmiendo en casa de Alex, llegando a la puerta cansada, a veces irritada, como si entrara en un hogar ajeno. Una noche, volvió justo cuando Álvaro le leía un cuento a Sonia. La niña se quedó dormida en el sofá y Carmen la cubrió con una manta. Marina cruzó los brazos en el umbral. «Qué acogedor aquí», dijo con sarcasmo. «Qué frío». La felicidad familiar. Álvaro cerró el libro y la miró con calma, aunque una sombra cruzó sus ojos. Carmen sintió como su corazón se hundía hasta los talones. «Sonia te echa de menos», dijo con cuidado. «No empieces, mamá», respondió Marina cortante. «Hago lo que debo», y se fue a la habitación. La noche fue inquieta. A la mañana siguiente, Marina desapareció otra vez, y en el apartamento volvió a respirar un aire ligero. Álvaro preparó el té, se sentó frente a Carmen y dijo, «Ella ya lo sospecha». No fue una pregunta, sino un hecho. Carmen asintió. «Debemos controlarnos», susurró. «Por Sonia». «Por todo», Álvaro suspiró y desvió la mirada, pero contener los sentimientos se hacía cada vez más difícil. Ahora no solo los unían miradas secretas, sino la preocupación mutua por la niña, la costumbre de estar juntos, las charlas nocturnas hasta tarde. Una tarde, sostuvo la mano de Carmen un instante más de lo habitual. Ella no apartó la suya. Sus miradas se encontraron y supieron que un paso más y no habría vuelta atrás. De repente, la llave giró en la cerradura. Marina regresó inesperadamente temprano. Álvaro soltó la mano de Carmen de golpe. Ella sintió un calor intenso en el rostro. «¿Otra vez tomando té?», dijo Marina con una sonrisa afilada. «Como un matrimonio». Familia feliz. En su voz había veneno, pero también un desafío. Por primera vez,
Carmen sintió verdadero miedo, su secreto ya no era tan secreto, y cuanto más intentaban mantener la distancia, más evidente se hacía que los sentimientos no desaparecerían. Marina volvía a casa cada vez más irritada, tiraba cosas en la entrada, cerraba armarios con estrépito, como si quisiera dejar claro que algo la consumía por dentro. Carmen procuraba no reaccionar, pero cada escena dejaba una huella pesada. Una noche, Marina entró en la cocina y se detuvo. Allí estaban Álvaro y Carmen sentados, charlando sobre las notas escolares de Sonia, riendo, pero desde fuera parecía demasiado cercano. «¿Os va bien juntos, verdad?», preguntó Marina bruscamente. Carmen se estremeció, Álvaro frunció el ceño. «Solo estábamos hablando», respondió con calma. «Nada más». Marina apretó los dientes. «Y por las noches también estáis juntos, mientras yo estoy en casa de Alex». «¿Creéis que no veo nada?». El silencio se volvió ensordecedor. Carmen intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Mamá», la voz de Marina tembló. «Tú», sus ojos brillaban con lágrimas y furia a la vez. Álvaro se levantó. «Basta. No pienso justificarme, tú te fuiste con otra. Dejaste a tu hija. Si ahora hay alguien que realmente se preocupa por ella y por mí, tal vez no sea tan malo». Aquellas palabras fueron un golpe. Marina palideció y luego sonrió con amargura. «Así que es verdad. Has encontrado un reemplazo. Y es mi madre». Carmen no pudo más. «Marina, escucha», intentó. «No fue planeado. Solo estuvo cerca». «Cállate», gritó Marina. «Me traicionaste». Sonia apareció en la puerta, asustada. «Mamá, papá, abuela, ¿qué pasa?». Los tres adultos callaron al instante. La tensión alcanzó un punto en que una palabra podía derrumbarlo todo. Por primera vez, Carmen supo que el final era inevitable. El apartamento quedó en un silencio mortal. Solo se oía la respiración agitada de Marina. Sonia miraba a los adultos con ojos asustados. «Vamos a tu habitación, cariño», dijo Carmen suavemente, sentándose junto a la niña. «Está todo bien. Solo los mayores hablan». La niña se fue dudando, pero dejó la puerta entreabierta. Marina dio un paso hacia su madre. «Me has quitado todo», su voz temblaba. «Primero se fue papá, ahora tú también me traicionas». «No traicioné a nadie», respondió firme Carmen. «Tú elegiste otro camino. Álvaro y yo no queríamos esto. Es cómodo echar la culpa», sonrió con veneno Marina. «¿O acaso llevabais esto planeado desde hace tiempo?». Álvaro levantó la mano. «Basta», dijo con voz firme. «Estoy cansado de sentirme culpable. Te amé, Marina, pero tú destruiste nuestro matrimonio. Ahora culparnos a nosotros es injusto». «Nosotros», repitió Marina con amarga sonrisa. «Ya sois un nosotros». Carmen bajó la mirada. No tenía respuesta. La verdad era demasiado evidente. Quedó un silencio pesado. Marina, pálida como una pared, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», gritó Carmen. «A donde me quieran», contestó. «Adiós», y cerró la puerta de un portazo. Durante mucho tiempo nadie se movió. Álvaro se quedó junto a la ventana, apretando los puños. Carmen se sentó en una silla, mirando la puerta, como si esperara que su hija regresara. De pronto, unos pasos suaves resonaron en el pasillo. Sonia asomó la cabeza en la cocina. «Abuela, papá, mamá no volverá, ¿verdad?». Carmen abrazó a su nieta. «Volverá», dijo con convicción, aunque no creía en ello. «Solo está enfadada». Álvaro se acercó y las envolvió a ambas en un abrazo. En aquel abrazo había todo: dolor, culpa y un extraño alivio. Sabían que el camino de regreso estaba cerrado. Su secreto se había hecho realidad, pero aún quedaba vida por delante. Por Sonia. Por la familia. Aunque ya no fuera la misma, Carmen susurró, «Entonces tendremos que ir hasta el final, juntos». Por primera vez, Álvaro esbozó una sonrisa sincera. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones contenidas y decisiones silenciosas. Carmen mantenía el equilibrio entre la rutina diaria y el peso invisible que se extendía en cada rincón de la casa. Su figura, siempre impecable, vestía con blusas de seda que acariciaban sus hombros y faldas lápiz que dejaban entrever unas piernas firmes, acompañadas por unos tacones discretos que resonaban suavemente al andar. Un collar de perlas adornaba su cuello, añadiendo un toque de elegancia serena y una pizca de sensualidad contenida, apenas perceptible. Álvaro, por su parte, mostraba un porte más relajado pero no menos atractivo. Su chaqueta de cuero, gastada en los codos, contrastaba con la camisa blanca que llevaba por dentro, abierta en el cuello,
dejando entrever la línea firme de su mandíbula y un pecho marcado por años de trabajo y responsabilidad. Sus manos, fuertes y cuidadas, a veces rozaban sin querer la de Carmen cuando compartían la cocina, y en esos momentos un leve temblor recorría a ambos, como un secreto compartido sin palabras. Una noche, mientras preparaban juntos la cena en el pequeño apartamento, una tormenta volvió a desatarse afuera. Los relámpagos iluminaban la estancia con destellos efímeros, y la lluvia tamborileaba con fuerza contra las ventanas. Carmen, con un vestido negro ceñido que abrazaba su figura y unos pendientes largos que balanceaban con cada movimiento de su cuello, encendió unas velas que llenaron el ambiente de una luz cálida y tenue. Álvaro, apoyado en la encimera, la observaba con una mezcla de admiración y deseo contenida. En ese momento, la tensión entre ellos se volvió casi palpable. ¿Sabes?, dijo él con voz baja, a veces me pregunto cómo sería todo si las cosas hubieran sido diferentes. Ella sonrió, ladeando la cabeza, con un brillo en los ojos que no podía ocultar. Yo también me lo pregunto, respondió. Pero la vida no siempre nos da segundas oportunidades, ¿verdad? Él se acercó lentamente, hasta quedar a apenas un suspiro de distancia. Quizá, solo quizá, podríamos encontrar una manera. Carmen sintió el calor de su aliento, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. En ese instante, la puerta sonó con un golpe seco, ambos se separaron de inmediato. Marina apareció en el umbral, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. ¿Otra vez aquí?, preguntó con voz cortante. No tenéis suficiente con destrozar todo lo que queda. Álvaro tragó saliva y dio un paso adelante. Marina, no queremos hacer daño. Solo buscamos un poco de paz para Sonia. Ella se rió amarga. Paz. Eso es lo que buscáis vosotros, a costa de mí. Pues no os lo voy a poner fácil. Carmen sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que aquella noche, más que nunca, la tormenta no estaba afuera, sino dentro de las paredes de esa casa rota. Marina salió dando un portazo, dejando tras de sí un aire cargado de resentimiento y promesas no dichas. Álvaro miró a Carmen con ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. Ella tomó su mano con firmeza. Seguimos adelante. Por Sonia. Por nosotros, pero ninguno de los dos podía imaginar que, justo en ese momento, un sobre sin remitente caía en el buzón de la vecina Valeria, prometiendo revelar secretos aún más oscuros y profundos que pondrían a prueba para siempre los lazos que los unían. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado y una humedad densa que parecía presagiar tormentas aún más intensas, tanto fuera como dentro de aquel pequeño apartamento en el corazón de Alcalá de Henares. Carmen, vestida con un pantalón de lino beige que dibujaba suavemente sus piernas y una blusa blanca de seda, se movía con una elegancia natural por la cocina, preparando café para Álvaro, que aún dormitaba en el sofá. Un ligero aroma a canela y café recién hecho impregnaba el aire, trayendo un instante de calma en medio del caos emocional que los envolvía. Álvaro, con su camiseta gris ajustada y los pantalones de chándal arrugados por la noche, se despertó al sentir el tacto suave de la taza en sus manos. Sus ojos, aún cargados de sueño, se posaron en Carmen, que lo miraba con una mezcla de ternura y preocupación. La luz tenue que entraba por la ventana acariciaba su rostro, resaltando la barba incipiente y las líneas que la vida había ido marcando en su expresión. Gracias, musitó él, tomando un sorbo lento. No sé cómo haces para mantenernos a todos en pie. Ella sonrió, dejando caer un mechón de cabello castaño sobre su hombro. Al menos intento que no nos hundamos, Álvaro. Pero hay cosas que no dependen de mí. En ese momento, el móvil de Carmen vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba un número desconocido. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, contestó. Diga, una voz grave y pausada respondió del otro lado. Buenos días, Carmen. Soy Jorge, abogado. He recibido un paquete para usted. Creo que es mejor que lo abra cuanto antes. El corazón de Carmen se aceleró. Sin saber muy bien por qué, sintió un frío recorrer su espalda. Colgó el teléfono y miró a Álvaro, que la observaba extrañado. ¿Qué pasa?, preguntó él. Me han enviado algo. No sé qué, pero no puede ser bueno. En ese instante, alguien llamó a la puerta. Valeria, la vecina, apareció con un sobre grueso en las manos, sin remitente ni sello, solo su nombre escrito con una caligrafía firme y elegante. Esto llegó para ti esta mañana, dijo, entregándoselo. Pensé que querrías abrirlo aquí, con alguien. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas y, con cuidado, lo abrió.
Dentro encontró varias fotografías y una carta escrita a mano. Las imágenes mostraban momentos íntimos y secretos de su familia, escenas que jamás deberían haber sido captadas. La carta decía: Carmen, el velo se ha levantado. Lo que creías oculto está a punto de salir a la luz. Preparémonos para lo que viene. Álvaro se acercó lentamente, leyendo por encima de su hombro. Sus ojos se encontraron en una mezcla de miedo y determinación. Nos están vigilando, murmuró él. Y esto solo acaba de empezar. El silencio que siguió fue denso y pesado, lleno de preguntas sin respuesta y de un futuro incierto que se abría ante ellos como una sombra implacable. Carmen apretó el sobre contra su pecho, consciente de que esa carta era el detonante de una nueva batalla, una que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también la frágil red de secretos y emociones que los mantenía juntos. Mientras la tormenta rugía afuera, dentro de aquel apartamento se gestaba una tempestad aún más peligrosa, una que amenazaba con arrasar con todo lo que creían conocer, y en el fondo, una pregunta persistía, helando sus pensamientos. ¿Quién estaba realmente detrás de esa amenaza y qué secretos aún guardaba el pasado?